respeta. Y por eso las tinieblas tienen autoridad en muchos hogares. Porque yo conozco la palabra, pero le estoy permitiendo a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi nieto, a algún familiar, le estoy permitiendo que en mi casa me metan arreglo. Me meta pecado. Pero es que el niño consentido, la niña consentida, se me trae la muchachita, hoy una, mañana me trae otra, y me trae otra, y fornica y adultera ahí dentro de su cuarto. No, pero él lo hace en su cuarto. Si mi casa es de Dios, por eso le decía ahorita, cuando Pablo le dijo al carcelero, si tú crees y tu casa cree, serás salvo. O sea, es una condición, una obligación, que si yo soy cristiano, toda mi casa tiene que ser cristiana. Y yo no puedo permitir el pecado. Le guste o no le guste. Entonces, ¿cómo debemos nosotros echar fuera esos enemigos internos que hay en nuestra vida? ¿Cómo nosotros le echamos, hermano? ¿Cómo se saca? Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son esos enemigos internos y segundo, examinar nuestro corazón. Amados hermanos, para poder nosotros identificar los enemigos en nuestro interior, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si yo no leo las Escrituras, no voy a saber qué es pecado y qué no es pecado. Por eso hoy en día, amados hermanos, al pecado se le está teniendo consideración. Porque como no leo las Escrituras y no lo identifico, no sé qué es pecado y qué no es pecado. Amado, no basta solo con orar, como yo decía ahorita. El demonio no se va a ir. Las tinieblas no se van a ir solamente porque usted ore. Usted tiene que dirigirse a ella directamente. Así de igual manera, el pecado de mi casa no se va a ir ni va a salir si yo no me dirijo al pecado que hay en mi casa. Si en mi casa hay droga, yo tengo que atacar esa droga. Si en mi casa hay robo, yo tengo que atacar ese robo. Si en mi casa hay prostitución, yo tengo que acabar con la prostitución. Si en mi casa hay homosexual, yo tengo que atacar ese homosexual que hay en mi casa. Pero ¿cómo lo hago? Cuando yo lo identifico. ¿Y sabe por qué muchas veces hay hermanos que no tienen autoridad? Porque se sienten todavía en su interior que hay pecado que le pueden ocasionar un juicio. Si yo estoy bien delante de Dios, yo he sacado el pecado de mi vida, yo tengo por qué temer de que vengan a señalarme. Si usted teme de que le señalen un pecado que usted cometió, es porque no lo ha soltado todavía. La mamá de mis hijas, cuando quiere, me dice, sí, pero que tú estás en pecado. Estaba en pecado. Porque yo no tengo otra mujer que la que tengo. Tengo una sola mujer. Pero tú has tenido más de uno. Tú sí estás en pecado. Yo con la que caí, con esa me quedé. Y ahí estoy con ella. La palabra dice, marido de una sola mujer. Tengo una sola, no tengo dos. Porque ya yo te dejé y ya tengo años que no sé nada de ti. Cuando yo tengo la convicción de que yo he dejado el pecado, nadie me lo puede señalar. Porque si Dios dice que Él toma mi pecado y lo echa a sus espaldas, yo porque tengo que mirar la espalda del Señor. Si Él ya lo votó y Él dice, yo no me acuerdo más de ello, yo porque me tengo que recordar de eso. Que mi hijo, mi esposo, alguien viene a señalar, pero el tío, él puede decir lo que sea, pero si yo tengo la convicción de que he dejado el pecado, nadie me lo puede señalar. Nadie. Y puedo tener la autoridad para hablar y reprender al que quiera reprender. ¿Por qué? Porque ya yo lo dejé, ya no lo practico. Pero si yo de pronto no lo estoy practicando físicamente, pero mi mente está caminando en el pecado, tenga cuidado. Porque el Señor nos dijo de que aún tú no adulteras solamente con estar con la mujer, solamente con mirarla y codiciarla, ya adulteraste. La ley con Cristo es más pesada que la ley de Moisés, porque la de Moisés tenías que hacer el acto, pero Jesús dijo, pero yo te lo voy a poner más difícil, no solamente con el acto, sino con el pensamiento. Y por eso muchas veces algunos no tenemos autoridad. Y una de las razones para nosotros poder vencer ese enemigo interior es identificar nuestro enemigo interior, examinar también nuestro corazón. ¿Qué hay en mi corazón que me impide poder hacer las cosas que tengo que hacer para agradar a Dios? Salmo 139, versículo 23. El salmista David dijo algo interesante.
Y bien, que muchas veces leemos las escrituras, leemos los salmos, pero no prestamos atención a lo que realmente dice la palabra. Y mira lo que dice David: examíname, oh Dios, y conoce qué, mi corazón. Pruébame y conoce qué, mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Si yo hago esta oración a Dios, tengo que hacerlo con sinceridad, no dudar. Examíname, oh Dios. Muchos deben hacer esa pregunta al Señor o decirle al Señor eso. Examíname, oh Dios. ¿Sabe por qué? Porque como decíamos ahorita, porque hay cosas todavía del mundo que yo no quiero dejar y no he querido dejar. Entonces cuando Dios me examina y me dice, tienes esta área que la tienes que soltar, pero es que Señor, me cuesta soltarla. No puedo hacer en ti las cosas completas como yo las quiero hacer, porque si tú no sueltas, yo tampoco puedo orar. Entonces mire usted lo que dice David en el Salmo 139, 23. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Y no solo el corazón, sino que dice, y prueba ¿qué? Mis pensamientos. Corazón, pensamiento, y mira si en mi caminar hay ¿qué? Perversidad, y guíame al camino eterno. Cuando yo examino mi corazón y mi mente, porque en mi corazón está el pecado, pero mi mente maquina lo que yo voy a hacer. Si eso está puro, vamos hermanos, entonces como dice la palabra, entonces paz tengo yo delante del Señor. Porque muchas veces no hay paz en nuestro corazón. ¿Y por qué el salmista dice, examíname el corazón? ¿Por qué el corazón? Dice Marcos, capítulo 7, versículo 21 y 22. Marcos 7, 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas por el cual usted y yo luchamos con ellas diariamente. Entonces aquí vamos a traer la palabra, vamos hermanos, que no existe demonio de adulterio, no hay demonio de fornicación, no hay demonio de homicidio, no hay demonio de hurto, no hay demonio de avaricia. Eso está en el corazón del hombre. ¿Y sabe qué es lo que hacen las tinieblas? Saca lo que está en su corazón. Cuando usted no tiene autoridad para resistir al diablo, el diablo ¿qué va a hacer? Va a poner el fruto que hay en su corazón, que es el adulterio, y lo va a poner a adulterar. Va a sacar lo que está en su corazón, que es la fornicación, y lo va a poner a fornicar. Va a sacar el homicidio que hay en su corazón y lo va a poner a ser un homicida. Entonces cuando usted ora, espíritu de adulterio, fuera de tal persona, amado, usted no está haciendo nada, porque el demonio dice, yo no tengo nada que ver, el adulterio está en el corazón de él y en el corazón de ella. Tú me puedes echar y yo me puedo ir, pero a lo que ella sale del culto se va con el otro marido que tiene. Así que yo la voy a esperar ya donde el otro marido, porque ella tiene que llegar, porque ella tiene el adulterio en su corazón. Espíritu de fornicación, fuera. Dice, yo me voy, pero allá la voy a esperar en el prostíbulo, porque allá llega. Por eso yo le decía la otra vez, amado, cometemos un error muchas veces cuando nos ponemos a hacer oración de fe a la loca. ¿Cuánta gente pasa al altar a hacer una oración de fe y sale del culto y vuelve a beber? Sale del culto y va a poner la casa de la moza o de la querida. Sale del culto y se va a fumar su cigarrillito. Sale del culto y va y le levanta puño a la mujer que sigue golpeándola. ¿De qué sirvió la oración de fe? Si no hay una convicción en su corazón.
Pablo no le hizo una oración de fe al carcelero, le dijo: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serás salvo. ¿Y qué dice la palabra? El carcelero creyó. ¿Y cómo confesó en su fe? De que se apartó de todo lo que hacía antes y empezó a seguir a Cristo. Amados hermanos, el adulterio, lo vemos acá en la palabra, no es un demonio. La fornicación, el homicidio, el Señor Jesucristo dijo, está en el corazón del hombre. Las tinieblas que hacen, ellos lo que hacen es que te dan un empujoncito. A ti te gustan las mujeres gorditas, chaparritas, tetoncitas, nalgoncitas, y te la ponen. Y como tú tienes en tu corazón el adulterio, tú ves a aquella mujer y miras para la casa y está la mujer flaca, chupada, y el adulterio está aquí. Me voy con la gordita. ¡Ay, que el diablo! ¿Cuál diablo? Ya lo dice yo. ¿Acaso yo te cogí y te dije que cayeras? Yo puse la gordita y ya tú sí caíste. Si en mí está en mi corazón el hurto, el robo, yo paso por una casa y veo el celular allí. ¡Ay, rácido coger! El diablo, pastor. ¿Cuál diablo? El celular te llamó. El celular te habló y te dijo: ven y róbame. No. El robo, el hurto está en tu corazón. Eres ninfómano. Te gusta robar. Te gusta cogerlo ajeno. Y no lo has sacado de tu corazón. El diablo lo único que hace es que te pone la papaya. Por eso dice la palabra: sométete a Dios y resiste. Resistir es que el diablo va a atacar, pero de ti depende si tú caes. El diablo se le apareció a Jesús a los 40 días de ayuno. No fue que como usted lo lee y usted cree que el diablo se le apareció el último día. No, los 40 días. Cada día venía el diablo con una tentación. Lo que pasa es que el escritor te coloca todo ahí resumido, pero todos los días venía Satanás con una tentación. Y Jesús lo resistía ¿con qué? Con la palabra. Cuando Satanás le dijo: convierte la piedra en pan, no era que el Señor estaba saliendo los 40 días, que estaba dentro de los 40 días de ayuno. En la etapa donde el cuerpo ya le estaba pidiendo comida. Y Satanás dijo: convierte la piedra en pan. Y dijo: no, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra del Señor. Paz, se fue el diablo. Ese día no volvía más. Al día siguiente volvía. Y mírate cómo esto, mire ya esto, y mira aquello. Cada día, aquí nada más te registra 2 o 3 tentaciones, pero fueron 40 días recibiendo tentación del diablo. Jesús cayó. ¿Será que ha sido oración? Ay, Padre, mira, el diablo me tentó. No, él tenía palabra. ¿Por qué yo muchas veces no puedo resistir al diablo? Porque no tengo palabra. Hay gente que sabe más de novela que de la palabra. Hay gente que sabe más de películas que de la palabra. Hay gente que sabe más de series que de la palabra. Hay gente que se conoce más Netflix que la Biblia. Hay gente que conoce más de política que de Dios. Hay gente que conoce más de la vida de ciertas personas que de Dios. Hay iglesias que saben más del diablo que del mismo Dios. Hay gente que sabe los nombres de todos los demonios. Pero pregúntenle por los atributos de Dios. No se sabe cuáles son los atributos de Dios. Pero te saben el nombre del demonio de la pecueca, el demonio del mal aliento, el demonio del piojo, el demonio de la garrapata, el demonio de no sé qué. Pero de Dios no saben nada.